Fíjense lo siguiente, y esto tiene mucha relación con la pregunta que me hicieron hace un par de minutos atrás y la relación del ajedrez y las matemáticas. Yo ya sé que Botvinnik es matemático, ¿ya? Hay grandes, hoy, uno de los grandes especialistas de finales, de finales en general, es el doctor en matemáticas, Caster Müller, que es un jugador, un gran maestro alemán, que se dedica hoy día, es especialista en el tema finales. Publica en Chessbase, ha publicado en Chesscafé, tiene varios libros por lo demás también. Fíjense la relación. Lasker, ustedes saben que Lasker también era doctor en matemáticas, ¿cierto? Lasker, amigo de Einstein. Einstein en 1920, le dan el Nobel en el 21, en 1920, en esa época, y de hecho el Nobel se lo dieron no por la teoría de la relatividad, sino por el tema de los fotones, por el tema de la otra de las teorías que fue creada en la idea de 1905, y todo un tema interesantísimo. Einstein decía que en 1920 habían como 10 personas en el mundo que entendían la teoría de la relatividad. Uno de ellos era su amigo Lasker, campeón del mundo de ajedrez y doctor en matemáticas, para que ustedes vean, esas palabras del propio Einstein, ¿ya? Ahora, Boresky, el mejor entrenador del mundo, que es también parte fundamental de la escuela soviética, con Botvinnik, estudió, no sé si a alguien se le ocurre, ¿qué estudió Boresky? ¿Mm? Se los voy a comentar para que lo tengan la idea. Matemáticas. Boresky es matemático. Del año 75, que fue el mejor año como maestro internacional, que ganó varios torneos Boresky, se dedica al tema de la enseñanza. De ahí para adelante ya no juega prácticamente y se dedica al tema de enseñar. Todos los libros de Boresky, que tiene aproximadamente un poquito más de 20 libros, siempre está haciendo alusión a temas numéricos, diagonales, cuadrados, números, matemáticas. ¿Ya? Es interesante esa relación. Cuando yo entiendo, averiguo que estudió matemáticas, obviamente le toma mucho más conciencia. Fíjense la presente posición. Para tener una idea, existe en esta posición una sola forma de empatar. Una sola forma de empatar, que es esta, cuando está el negro en esa posición. Si la torre estuviera en H8, ¿ya? Yo coloco la torre en H8, el negro puede mover donde quiera, que no sea torre C8 y pierde. Calculen. Si la torre está en H8, puedo mover a G8, F8, E8, D8, B8, A8, H7, toda la columna H. El rey puede mover a 5 movimientos distintos. O sea, aquí hay una opción, que es esta posición. Nuevamente nos damos cuenta que no es que yo, mira, voy a improvisar, no, voy a calcular, no hay que calcular nada, ¿sí? Esto hay que aprendértelo de memoria. Y a ¿Es un este final de final, distancia? ¿cómo? ¿Final de distancia? Sí, pero aquí hay una regla, Boresky le aplica una regla que le llama la regla del 5, ¿ya? Y eso significa lo siguiente. Boresky dice lo siguiente. El peón, donde se encuentre, tú vas a sumar la cantidad, en este caso, de filas que ha logrado avanzar. En este caso, si el peón está en cuarta fila, significa que hay 4 filas. ¿Eso qué significa? Número 4. 4, ¿ya? Boresky dice, aparte de eso, voy a agregar en este caso, la columna D. Las columnas que el rey esté separado del peón se suman. En este caso está separado una columna que es la columna D. 4 más 1 es igual a 5. Boresky dice lo siguiente, exceptuando de esta posición, que es la única que el negro puede salvarse. Única. Acuérdense que siempre en ajedrez tenemos reglas generales y excepciones a las reglas. Eso pasa siempre. Pero lo que quiero que entiendan, que Boresky toma esta posición y empieza a aplicar números. Entonces, ni siquiera está calculando, está sumando números. Dice 4 más 1, 5. Dice Boresky, en esta posición, si la torre está en cualquier lugar y yo tengo 5, gano. ¿De verdad? Sí. Y no hay que calcular nada. ¿Por qué? Porque hay un método detrás. Ahora, ¿qué pasa si esta posición coloco el rey en F6? ¿Quién suma? Vamos, dense ánimo. ¿Qué pasa en esta posición si yo coloco el rey en F6? ¿Gana la blanca o no? No le estoy pidiendo a nadie que calcule, le estoy pidiendo que sumen. Si el rey está en F6, el peón está en cuarta fila, tengo 4.
Resulta que si el rey está en F6, no solamente estaría separado la columna D, también estaría separado la columna E. Significa que a 4 le sumo 2, significa que serían 6. Por eso que dice, si yo tengo 5, en casi todas las posiciones gano. Si tengo más de 5, con mayor razón gano. Entonces, en esta posición, lo único que necesito hacer es contar, aritmética. Ahora, te coloco el rey en otro lugar, cuenta. Ahora, te coloco el peón en otro lugar, cuenta. ¿Ya? Fíjense, yo les voy a colocar en la posición acá. Y fíjense la relación con las matemáticas, es maravillosa. O sea, estamos hablando de simplemente de... Juegan las blancas. ¿Ganan o no? Sí, sí ganan. ¿Por qué ganan? Sí, ganamos. ¿Por qué ganan? Si contamos como dijiste, desde donde está el peón, 1, 2, 3, y tenemos una columna, 2, 3 columnas más, serían 6. Ok. Y dijiste que arriba 5 ganaban. Y 5 gana, O exceptuando cuando o la cinco torre se ganan. coloca en C8. O sea, si la torre está en otro Claro. lugar, ¿ya? Inmediatamente, como te digo, se da el caso. Porque fíjate que es tan importante entender los finales, es tan importante y lamentablemente se deja un poco de lado, ¿ya? Y yo te lo digo eso porque ya tengo una experiencia bastante grande y me pasa muchas veces que gente me escribe, oh, yo tengo mi academia, quiero clases, ya, necesito apertura. ¿Y apertura de qué? ¿Qué lo tienes? 1200, 1500. Y yo le pregunto, ¿te sabes este final? No, no. Entonces, estamos haciendo las cosas para atrás. O sea, Capablanca, el campeón del mundo, lo decía clarito en su libro. Hay que estudiar el ajedrez de lo general a lo particular. Marc Porresky, el mejor entrenador del mundo. Hay que estudiar el ajedrez de lo general a lo particular. Si no me sé un final, si no me sé jaque mate con alfil y caballo, ¿qué me importa aprenderme 20, 30 movimientos de memoria? Es la relación. Ahora, yo coloco esta posición acá y tú lo que estás haciendo es sumar. Mira qué mágico. Entonces ahora te coloco otra posición y vuelves a sumar. Y un aficionado, yo coloco esta posición en un club. ¿Y qué estarían haciendo los aficionados? No, vamos a ver, veamos qué pasa. Déjame mover para ver qué. No, que nadie quiere mover. O sea, aquí no hay que mover. Te estoy aplicando la regla de 5 de Boreski simplemente. ¿Se cumple la regla? Sí. Ahora, si tengo menos de 5, Boreski dice, pues va a ser empate. Es lo mismo que la final de las 4 columnas, un final que ustedes vieron que Matías, por lo que tengo entendido, que se lo enseñó. El final es claro, si del peón torre en séptima fila el rey están separados 4 columnas, el final se gana. Mate 4 columnas, con mayor razón se gana. 5, 6, con mayor razón se gana. Menos de 4 columnas, 3 columnas, tablas. Así es simple. Entonces, en esa posición, cuando me presentan el final, ni siquiera estoy calculando, estoy simplemente aplicando aritmética. Ahora, ¿qué viene la parte importante ahora? Que tengo que aprenderme de memoria todo el procedimiento para poder hacer tablas, por lo demás. ¿Ah? No es cosa que te aprendas solamente la aritmética, porque si no, no te va a servir mucho. Vamos, nos vamos de lleno ahora al ejercicio. ¿Qué es lo que pasa si la torre no estuviera en C8 y la torre estuviera en, un ejemplo, B8? ¿Cuál sería el movimiento de las blancas? Inmediatamente, piensen en la aritmética. C5, ¿no? Ya, ¿cuántos puntos tendría ya ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, claro. 6, ¿cierto? Inmediatamente ese 5 gana. ¿Qué hace? 5 más 1, 6, listo, se ganó. ¿Qué pasa si la torre está en A8? C5. Si la torre está en H8, C5. La única diferencia radica que cuando la torre está en C8 no puedo hacer C5 porque me lo comen. Ahora, fíjate lo que pasa con la torre y el peón. Dijimos que efectividad lejana es cuando estoy separado del rey, ¿cierto? 3 casillas. Del caso del peón, pasaba lo mismo. El ejemplo que yo les mostré, estoy de forma lateral. Ahora solamente estoy de forma frontal. Es exactamente lo mismo. Si no entiendo efectividad lejana, no logro entender este final. Nuevamente estamos viendo la vinculación, la relación de entre los finales.
Entonces, si tú dices, mira, yo me voy a aprender un final y otro no, vaya a colapsar porque ese final está relacionado con el otro final. O te lo aprendes todo o simplemente vaya a llegar a un final y tu nivel va a bajar enormemente. Por eso para Boreski dice que aprender finales son tranquilamente, son 200 puntos de elo inmediatamente. Increíblemente. Ahora, veamos entonces la posición. Acá interesante el torre de 2 que hace. El torre de 2 un poquito como una movida, un poquito esperando que el rival qué hace. ¿Por qué? Siempre hay que pensar en el fondo que en el ajedrez es importante que el otro, no entender que el otro sabe todo de memoria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede pasar. Un ejemplo, que en esta posición el maestro me diga, maestro, sabe que esto es tabla. ¿Por qué es tabla? Solo porque la regla de 5 de Boreski. Ah, excelente, listo. Yo le doy la mano, firmo la papeleta, listo. ¿Y ahora qué iba a mover? No, yo iba a mover torre B8. ¿Qué iba a mover? Torre B8, pero torre B8 te juego C5, po. Y ahora son 6. Ah, no es que yo me aprendí el nombre nomás. Entonces, ¿quién está cometiendo el error? El error es tuyo, porque no es que te digan el nombre y tú inmediatamente tú firmes las tablas. No. Ah, esto es failure. No, po. La posición de failure de tabla es cuando la torre está detrás del peón. Pero cuando el rey está delante del peón, cuando la torre todavía no se coloca en sexta fila, eso no es failure. Ya, ¿qué necesito yo? Ver en el tablero que mi rival se lo sabe de memoria. No que se aprendió el nombre en un pasillo. No, 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 no. Maestro, juegue. Esto es tabla. Listo, juegue. Yo me lo sé de memoria. Jueguelo usted. Si usted juega todas las buenas, esto es tabla. Ahora, ¿tú te lo aprendiste? No, yo me aprendí el nombre nomás. Pues yo me aprendí que hay que ser 5. Sí, pero eso se lo aprende un niño de segundo básico. Pues. Estoy aprendiendo el concepto general. Tengo que aprenderme todo. Ah, eso no. Entonces, veamos el torre de 2. Fíjate el torre de 2. La movida correcta es torre B8. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Y aquí hay un tema importante. ¿Cómo logro? Fíjense ahora la diferencia. ¿Por qué es tan importante que el rey? Aquí hay una casilla crítica, crucial. El rey tiene que estar en E6 porque va a cumplir un papel fundamental. A la hora que cuando se produzca un torre de 4, el rey le va a pegar el toque al rey con E5. Si el rey estuviera en otra casilla, en E7, pierde. Porque no va a existir el famoso rey E5. Veámoslo para que lo entiendan. Ahora yo puedo decir C5. Fíjense, veamos acá, inmediatamente. Si torre C7, ¿cuál es el problema de torre C7? La primera variante es que tú mataste inmediatamente la efectividad lejana. Y la efectividad lejana me indica que tengo que estar separado del peón 3 casillas. ¿Qué hiciste tú? Ahora tienes 2. ¿Qué significa eso? Que ahora rey B4, rey B5, C5 y listo. No hay efectividad lejana. Increíble. O sea, fíjate cómo estoy replicando el final anterior. Tengo que mantenerme en efectividad lejana. Entonces ahí un ejemplo. Listo. Ahora amenazo C5. Defiendo. No tengo rey B6 porque me come C4. Entonces torre B7 y ahora me coloco en C6. ¿Qué pasa si la torre hubiera estado en B8? Me da el jaque en C8 y ya no tengo rey B7 porque me hace torre por C4. Como ahora no tiene torre C7, mueva la torre para donde la mueva, avanzo el peón. ¿Qué posición es esta? ¿A dónde aspiro a llegar? Lucena. Rey octava fila, peón en séptima fila, torre cuarta fila, puente, gané. ¿No te aprendiste Lucena? Serio problema. Nuevamente se replica. C5. En fin. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que después de este movimiento como torre de 2, un ejemplo torre B8 tiene sentido porque ahora, fíjate, si torre de 5, vamos a ver, ya, veamos primero el torre B8. Si torre B8, un ejemplo, este torre de 5, ahora torre B6. ¿Cuál es lo importante? Que yo necesito hacer un puente. Si el rey se coloca delante del peón, ¿qué es la posición la que estoy buscando? ¿Estoy buscando una posición distinta? No, estoy buscando Philidor. Si el rey mágicamente lo traslado a C7, ¿qué es esto? Philidor. Rey C7, torre sexta fila. Philidor. Tabla inmediatamente y se acabó. El único problema de las negras que no pueden pasar el rey, que sería increíblemente maravilloso poder colocarse en C7 inmediatamente y firmamos las tablas inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo hago torre de 2, ahora le digo, te ofrezco cambio de torre. ¿Por qué? Porque torre por torre, rey por torre y simplemente
regla de oposición. El peón en cuarta fila inmediatamente, aunque pierda la posición, la recupero. ¿Cuándo no puedo recuperar la posición? Cuando el peón se encuentra en sexta fila. Nuevamente tengo que conocer los conceptos de casillas críticas. ¿Cuáles son las casillas críticas del peón en cuarta fila? ¿Alguien se lo sabe? Si no, tiene que estudiar finales de peones. Maicelis, finales de peones. Todos los peones tienen casillas críticas. Entonces, ¿se dan cuenta que es como que algo me falta? ¿Cuáles son las casillas críticas del peón de C4? ¿Cuáles son las casillas críticas del peón de C2? De Están en C3? diagonal ya que está enfrente. Se Ah, dice B6, C6 y D6. Sí. B6, C6, D6. Listo. ¿Se dan cuenta? Las casillas críticas del peón de cuarta fila corresponden a las mismas casillas críticas del peón de quinta fila, que son B6, C6, D6. En este caso, el peón de C4. Las casillas críticas del peón de C2 son dos filas sobre él. Serían B4, C4, D4. C3 sería C4, B5, C5, D5. Listo. Vamos. Entonces, ¿qué pasa? Si ahora me cambia torre, entro, regla oposición y tabla directa. ¿Ya? Ahora, si no me cambia torre, ¿qué hago con el rey? Me coloco en Philidor. Se acabó. Se acabó. Paso rey D7, rey C7. Y listo. Entonces, si torre D5, torre B6, para hacer el puente, si hace acá, simplemente torre de D6. Tiene que mover la torre, porque si cambia la torre, entra un final inmediatamente. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Paso rey a D7, C7, con lo cual la partida inmediatamente se considera tabla. Ahora, torre B8, entonces en vez de torre D5 voy a hacer C5. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hago torre C8 ahora? Que ahora cuando aplico torre C8, aplico la regla de Boresky y digo 1, 2, 3, 4, 5 el peón, más la columna de la torre, 6. 6 gana fácil. ¿Gana cómo? Rey C4 gana directo. ¿Por qué? La torre ya ni siquiera tiene efectividad lejana, tiene 2 casillas. Tiene que tener 3. Se acabó. ¿Qué busco? Lucena, se acabó. ¿No? Rey C4 y listo. Aplico Boresky, 6, fuera. Listo. Vamos, rey E7. Ahora, fíjense la importancia que cuando hace 5, rey E7. Ahora, cuando él haga rey C4, ahora torre D8, nuevamente el puente. Excelente. ¿Por qué? Porque quiero meterme en el frente del peón. Porque la única forma para ganar el blanco es en Lucena. ¿Cuál es la forma para que el negro empate? Philidor. O entrar una regla de oposición básica, ¿cierto? Con peones. Entonces, ahora un ejemplo. Si torre por D8, rey por D8, ¿cierto? Si rey D5, regla de oposición. Listo. Si rey B5, rey C7. Perdí la oposición. No importa, porque la recupero. ¿Ya? Listo. Regla de oposición. Tablas. Cuando hace rey C4, le meto el torre D8. Todas estas movidas con negras son únicas. Cualquier otra pierde. Matemáticamente, las probabilidades van en contra de las negras. ¿Por qué? Porque las negras deben tener 15, 20 movimientos distintos. Una empata, todas las otras 19 pierden. Entonces, hay que aprendérselo de memoria, no hay otra. Ahora, ¿qué significa? Que si se va, pasé y me coloqué, ¿dónde? ¿Casualidad? No. Rey delante del peón y eso es Philidor. Nuevamente, Philidor y Lucena me van a estar ahí dando vueltas siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que torre B8, ya C5, estamos viendo C5, rey E7 era la movida, ¿cierto? ¿Ya? Y ahora nuevamente, y eso es lo que estábamos visualizando. Esa maniobra es la que produce. La otra opción, un ejemplo, es hacer rey E7, directo. ¿Cuál es el detalle del rey E7? Fíjense el orden. Yo puedo decir, sí, porque ahora quiero hacer torre de 8. ¿Cuál es el problemita? Que hay un tema de la regla de oposición, ¿ya? Y el rey N7 no va a llegar a E5. Miren, eso lo voy a visualizar. Rey B4. Ahora, está clarito que torre D8 pierde por torre por D8, rey por D8, rey B5 buena, rey C7, regla de oposición. Le toca mover a las negras. Donde el negro mueve, me voy para el lado opuesto y simplemente corono. Ahora ya no tengo el puente en torre D8. Miren qué increíble. O sea, fíjense cómo este final de las 5 puntos, de las 5 reglas de Boresky, termina en un final de peones. ¿Y eso qué significa? Que tenéis que aprenderte de memoria todos los finales de peones, por lo menos los más básicos. Que cuando te pregunten cuáles son las casillas críticas de un peón, inmediatamente tú me digas son esas. Ahora, ¿por qué es tan importante una casilla crítica del peón? Porque si el rey logra posicionarse en esa casilla crítica, está muy cerca de ganar la partida.
Por eso el rey, ¿qué es lo que hace? Evita que el rey contrario se posicione en las casillas críticas. Si no es un capricho que para que no pase. ¿Se dan cuenta? Nuevamente todos los finales relacionados, indexados, unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hace rey A7, hago rey B4, amenazo C5. Entonces, ahora, torre B8, rey acá. Acá, defiendo. Cuando me da este jaque, me voy acá. Ahora, amenazo C5, C6, C7 y rey B7 y coronar. Entonces, ahora cuando me hace torre C8, ahora, si hago rey B5, me vuelve a dar los jaques y no hay progreso. Pero ahora viene esta buena. Torre de 4 buena. ¿Por qué? Porque ahora defiendo el peón de forma con la torre. ¿Qué significa? Que le doy libertad al rey para ir a atacar la torre. Ahora, si el rey llegase a E5, la partida es tablas. Bien, qué mágico. Si el rey llega a 5, es tablas. Ahora, ¿el rey puede llegar a 5? El rey puede llegar a 6. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora, un ejemplo, fíjate lo siguiente, torre de 4, acá, rey es 6. Ya, aquí está la visualización en todo caso, rey B5 y vuelvo a la misma posición, torre C8 y eso, efectiva lejana, o sea, no puedo ganar. Entonces, cuando hago el torre D4, viene a E6, amenaza rey E5 y ahora le toco la torre. Le digo, hey, lejos. Si se va, ¿qué hago? C5, C6, C7, corono. Torre C5, inmediatamente. Fíjate que si hago rey E5, está de más clarito, jaque, se va y me como la torre. Bastante simple. Pero si hago rey E6, entonces le toco la torre, se va a C5 para evitar que el peón avance y ahora le pego el último toque. Le digo, hey, te acabo de pegar el último toque con la diferencia que el peón de C4 está defendido. ¿Ya? ¿Qué significa? Que donde vaya tu torre a la siguiente, C5, y ahora sumen por esqui. Cuenten, 1, 2, 3, 4, 5, más 1, 6. Gané. Se acabó. La regla de 5, listo, se fue. Entonces, esto me facilita el trabajo. Ahora, yo no puedo engañarlos. Esto es difícil. Porque esto hay que mezclarlo con otra cosa, con otro. O sea, podríamos estar estudiando finales todos los días y cada día aprenderíamos un final distinto. Es así. Es maravilloso el mundo de los finales, maravilloso. Yo para mí el mejor premio de verdad por estas clases que estoy ayudando, como te digo, a la Academia Matías, es que ustedes queden con el bichito. Para mí eso yo estoy pagado. O sea, que el día de mañana digan, oye, qué interesante esta cuestión no es tan fome como me han dicho. O sea, tu fuerza de juego cambia. Tú miras una posición, la valorizas y dices, voy a llegar a este final, o a este final. Ya, se acabó la improvisación. Entonces, ¿qué es lo que pasa finalmente? Ya, estamos visualizando, entonces llegamos acá. Y ahora, cuando ya el peón llega a C5, el resto ya no tiene más sentido. Entonces, finalmente, en la posición juega rey B4. Ahora, ¿cuál es la posición importante acá? Que el rey se encuentre en E6 y la torre en C8. Podríamos definirlos como una casilla crítica. Y siempre manteniendo la efectiva lejana, separado 3 peones. Cuando el rey hace B4, amenaza algo bastante simple, C5, y aumentar uno más, la regla de Dvoreski. Entonces ahora él dice, no te voy a dejar acá que C5. No. Ahora, torre A8 mala, ¿por qué? Fíjate interesante. Porque ahora rey B6, y ahora amenazo C5. Y ahora si torre B8, se acabó. Y si torre B4, C5, gané. ¿Qué busco? Lucena, gané. Entonces, torre B4, C5, gané. Ahora, torre A8 mala, ¿por qué? Por rey B6. Y ahora torre C8, C5. Regla de Dvoreski, 6. Fuera, se acabó. Entonces, simplemente, y el resto, todo esto ya lo conocemos. ¿Qué es esto? ¿Algo totalmente nuevo? No. Simplemente, Lucena. Con más de 400 años. ¿no? Simple. Entonces, el torre A8 fracasa entonces por esta maniobra. ¿Qué es lo que tiene que hacer él? ¿Ya? Vamos a visualizarlo acá. ¿Ya? Torre acá, C6 y listo. Ya terminó final. Ahora, de rey A5 tiene que volver a tocarle. ¿Ah? Eso es lo preciso. Esto igual que cuando Filior yo estoy dando jaque por detrás, doy jaque, se aleja del peón, lo toco. No sigo dando jaques. El aficionado da 20 jaques. No. Jaque, aleja el peón, toco. ¿Por qué? Porque quiero repetir 3 veces la misma posición. Repito 3 veces la misma posición y puedo exigir tablas, según la reglamentación de la FIDE. Fíjense, siempre lo que nosotros aspiramos es técnicamente jugar mejor.
Y la técnica significa precisión, tranquilidad, seguridad. Conocer una posición de memoria me da seguridad, tranquilidad. No me mata los nervios. Increíble. Entonces ahora torre C8 no tiene C5 porque le como simplemente. Entonces ahora, él le queda otra opción. Si hace rey B4, rey B5, vuelvo a darte los jaques y vuelvo a la misma posición. Y no tengo progreso. La única opción para las blancas para intentar ganar es hacer, ¿cierto? Rey B5, fíjate que vuelvo a la misma posición y nuevamente el torre C8. Y aquí me doy cuenta en el fondo que si hago rey B5, la partida termina inmediatamente con el mismo procedimiento. No hay forma. Y cuando él se coloca detrás, fíjense, miren lo que hace él. Vuelve a la posición inicial. ¿Qué significa? Que el blanco no progresó. En todos esos movimientos que hizo no progresó. Ahora, ¿qué pasa si en esta posición entonces, en vez de hacer rey B5, hace torre D4? Que en la variante anterior terminaba ganando las blancas. Ahora la diferencia radica en una pequeña sutileza, que el rey está en E6, no en E7. Fíjense la pequeña diferencia, porque ahora inmediatamente él le pega el toque y le dice, hey, te estoy comiendo la torre. Así de simple. Entonces tienes que hacer algo. No tengo rey B7, porque me como la torre y me como el peón. Entonces ahora tú tienes que hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Si torre G4, ¿qué es lo que tiene que hacer el negro? ¿Ir para dónde? Mira para dónde va el rey. Mira qué casualidad. No, se va adelante el peón. Filior. Si se va para acá, si se va a B7, jaque. 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 ¿Qué amenaza? Rey C7, torre sexta fila. ¿Y eso cómo se llama? Filidor. Torre G4, rey D6. Jaque. Rey C5. Me está comiendo la torre. Torre 8. Me defiende. Jaque. Se va. Vuelvo. Y ahora le digo a las blancas. Vamos, progresa. Muéstrame cómo es tu progreso. Si rey A5, te doy mate en A8. Si rey B7, torre E7. Ahora, si rey C8, torre E3, torre C3, torre por C4 y se acabó. Tablas. Entonces, rey blanco trata de estar ahí para poder en algún momento tratar de defender eso. Y eso ya es una tabla directa. Entonces, fíjense qué maravilloso el final. O sea, torre de 4, única, rey A5. Aquí el negro tiene que hacer todos estos movimientos casi de forma única. Entonces, ahora, como ya vimos torre G4, tengo que hacer torre de 5. Y ahora, ¿cuál es el problema? Si me voy a E4, pierdo. ¿Será casualidad? No. ¿Por qué? Porque el rey, ¿dónde tiene que estar en filior? ¿Atrás o adelante el peón? Adelante. Si me voy para E4, pierdo directo por rey B5. Un ejemplo, si torre 8, me juegan torre D6. Y ahora jaque, me tapo. Y ahora el rey no alcanza. No puedo cambiar por C5 y el peón corona. ¿Qué significa? Que la siguiente hago C5, C6, C7 y aplico Lucena. Entonces, si rey A4, rey B5, jaque, rey A5, acá, torre B8 y ahora jaque. Si voy a C3, termino retrocediendo. Le digo no. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la importancia acá? Que el peón avance. Ahora, si rey D5, torre B6, torre B6, torre D6, saco el rey, paso la torre por atrás y nuevamente cuento. ¿Cuánto tengo? 5 más 1, 6. Boreski, se acabó. Listo. Entonces, cuando me da el jaque finalmente, me tengo que ir. Esta posición es la que estamos viendo. Estamos viendo que tengo que irme a E6. Torre de 5, me voy a E6. ¿Por qué? Porque hay una amenaza también latente. Amenaza un torre por C4 y comerme la torre. Entonces, ¿ahora qué tiene que hacer él? Si vuelve a D4, vuelvo a E5 y obviamente no hay ningún tipo de progreso. Vuelve acá, vuelvo a E5. ¿Ya? Listo. Se va para atrás, para el lado. Simplemente, rey de 6 vuelve a la misma posición y nuevamente el blanco no puede progresar, que es una de las formas que ya vimos, como te digo. Fíjense que el rey B5, nuevamente te están dando los jaques. No me sirve. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el rey negro está consiguiendo el objetivo final, que es colocarse delante del peón. Y colocándose delante del peón ya está en filior, se acabó. Entonces, la otra opción, que a rey A5 también puede hacer simplemente acá, y ahora hago torre B8. Le digo, listo. La torre corta al rey. Y el rey está ahí. Ahora, si el peón avanza, yo me acerco con el rey y rápidamente, como digo, me lo capturo. La única forma que tienen las blancas de ganar es avanzar el peón. Si no pueden avanzar el peón, no pueden ganar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si él hace jaque, me voy. ¿Para dónde? Siempre para adelante porque tengo que aplicar Philidor, no por atrás. Torre B5, acá. Y ahora,
C5 me lo como, torre B4, conseguí el objetivo, que es colocarme el rey delante del peón. Se acabó. Y con eso finaliza el ejercicio. No sé si alguien tiene alguna consulta con respecto a este ejercicio, para que ocupemos los últimos minutitos en... Hay que ser un poco, hay que ser honesto también. La cantidad de finales, cada final tiene su complejidad porque hay que aprender una cantidad de movimientos únicos para poder lograr, como digo, ganar los finales. El primer ejercicio que vimos, que está en mi libro, este tipo de final nos damos cuenta, como digo, en las relaciones. Ahora, ¿qué es lo importante? Que si yo acerco algo, lo familiarizo con algo, le doy, como te digo, de cierto un carácter un poquito más amistoso. En vez de aprenderme tantas cosas que me las tengo que aprender de una u otra manera, pero ya esto, de cierta manera, me está pauteando, me está ayudando. O sea, la regla de 5 por X, mira, coloco esta posición, listo. Sé la regla general y sé la excepción a la regla. Si la torre no está en C8 y el rey en E6, simplemente avanzo C5, sumo uno más y listo, y se acabó. No sé si alguien tiene alguna consulta. Es maravilloso el mundo de los finales, yo les lo digo. Yo hoy día veo las partidas mías. Yo tengo una cantidad de partidas, muchas, malísimas. Otras regulares, y tengo un par de partidas buenas también, con algunos jugadores también bastante destacados, porque yo también, la única cosa que yo no pude jugar nunca fue Olimpiada, pero jugué zonales, jugué torneos, campeonatos del mundo, hice hartas cosas, pude viajar. Entonces, cuando tú analizas las partidas de atrás, yo el conocimiento que tengo ahora en finales, yo a veces uno se llega a sonreír, porque dice, mira esta partida que empaté, o sea, o esta partida que estaba muy mejor no tuve la capacidad de ganarlo. O esta partida que estaba inferior, que con un método como este pudo empatar, lo terminé perdiendo. Eso es importante que ustedes que están en un proceso de querer mejorar en ajedrez entiendan la importancia real del final. Que no es que no, que aburrido, que no, que la apertura es más entretenida, que la táctica, hoy la táctica es entretenida. No, nadie está diciendo que no lo estudien, al contrario. Si quieres ser bueno en el ajedrez tenéis que estudiar todo. No podéis dejar nada de lado, no podéis cojear de ningún lado. Pero quiero que entiendan que el final tiene una particularidad que es que me da una seguridad, una tranquilidad al momento de visualizar un final, una posición X y decir, ¿para dónde voy? Eso es. Ya, no sé, chicos, si alguien tiene alguna cosa, si no, para que nos despidamos. Todo clarísimo, maestro. Ya. Yo les voy a... Sí, dime, ¿no? Durísima la clase, muy bien. Sí, Muy buena. Sí, es un tema complejo. Buenísima Ahora, clase. sí, a mí me agrada mucho Muy bien la clase. Pero lo que quiero que entiendan, como te digo, que la dificultad tampoco es un imposible. ¿Ah? Tampoco, porque tampoco también hay que ser objetivo. El ajedrez es difícil, sí. Ser campeón del mundo es difícil, pero mejorar, no. Mejorar paulatinamente con un método de estudio, con trabajo, se logra. Se logra. Eso no es ninguna quimera, no es una cosa que no, eso es imposible, no, para nada. Hoy día, con la información que hay, con la capacidad que hay, con todos los temas que hoy día nosotros, imagínate, nosotros nos creamos una época que no había un computador, no había nada. Entonces, realmente para ustedes que tienen muchas más facilidades, tienen que tomarlo como eso. Ahora, que es lo que yo les incito, les hago hincapié, que le dediquen el tiempo reflexivo que merecen como todas las otras partes. Apertura, estrategia, medio juego, finales, ahí está. Y de memoria. Y después ustedes van a valorar esta posición, van a mirarla, después van a decir, ¿esto a qué se parece? Van a decir ustedes. Pues la regla de 5 por Esqui, pues mira. Tengo el concepto, sé de qué se trata, sé cuál es la excepción a la regla y sé cómo jugarlo. Tanto para defenderme en algún caso que me toque o para tratar de ganar en un caso que me toque a mí con el peón de más. ¿Ya? Así que yo los invito, como te digo, a que estudien,